tendremos un panel en el que se debatirá sobre la necesidad de una política pública de control fiscal en nuestro país. El panel estará moderado por el doctor Ernesto Tuta Alarcón. Él es economista, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de la ciudad de Moscú, República Rusa, antigua Unión Soviética. Especialista en financiación de servicios públicos municipales del Instituto de Estudios Administrativos de Administración Local de España, IAL. Igualmente, ha sido director del Departamento de Control de Fondos, Valores y Bienes de la Revisoría Fiscal de la Empresa de Energía de Bogotá, Contralor en Asignación de Funciones y Contralor encargado en la Contraloría de la capital del país, director de Economía y Finanzas y Control del sector Gobierno de la misma Contraloría, docente de la Universidad del Rosario en la especialización de Gerencia Pública y Control Fiscal, coautor de varios libros, artículos y trabajos sobre control fiscal y del modelo de Contraloría tipo de esta universidad, en asocio con la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional. Es miembro de la Misión de Expertos 2010, organizada por la Auditoría General de la República con el auspicio del Banco Mundial para el fortalecimiento del control fiscal territorial, consultor externo de la Auditoría General de la República, consultor de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ, y en el marco del Programa de Apoyo a la Organización Latinoamericana y del Caribe, como coautor de algunos textos sobre control fiscal territorial incorporados en la Ley 1474 de 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción. Entre nuestros panelistas se encuentra el doctor Manuel Restrepo Medina, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, diplomado en estudios avanzados en Derecho Procesal y doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio. Actualmente es profesor titular de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, donde ejerce la dirección de la Escuela Doctoral de Derecho y de la especialización en Gerencia Pública y Control Fiscal. En su actividad académica ha publicado libros, contribuido a algunos otros, autor de artículos en revistas indexadas y ponencias sobre temas de derecho constitucional, derecho administrativo, administración pública y control fiscal. Contamos también con la presencia del doctor Ricardo López Arévalo, Contralor Departamental de Cundinamarca, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de esta misma universidad, especialista en Derecho Sancionatorio de la Universidad Militar Nueva Granada, con estudios en Gobierno Corporativo de la Universidad de Yale y especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector público, ejerciendo cargos en los organismos de control y como ordenador del gasto. Asesor de la Defensoría del Pueblo y de la Presidencia de la República, secretario general de la Comisión de Vigilancia de Organismos de Control del Senado de la República, subdirector de Rentas del Departamento de Cundinamarca, director regional de Concaja, así como procurador judicial administrativo y presidente de Servicios Postales Nacionales, secretario general y director de la Unidad Nacional de Protección, actual Contralor de Cundinamarca y presidente de la Comisión Regional de Moralización de Bogotá y Cundinamarca. Igualmente,
representante electo en el país ante la Comisión Nacional de Moralización. Contamos con la participación del doctor Ricardo Rivera Ardila, Contralor General de Santiago de Cali, que es abogado, magíster en Derecho, elegido Contralor General del municipio de Santiago de Cali para el periodo 2016-2019, el 10 de enero del 16. En la Fiscalía General de la Nación desempeñó cargos como director administrativo y financiero, director de fiscalías, fiscal especializado y fiscal delegado ante el tribunal. Se ha desempeñado como delegado del Registrador Nacional para los departamentos del Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca. En el municipio de Cali desempeñó el cargo de secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad. Secretario General, además de alcalde encargado en nada más y nada menos que en 12 oportunidades, se desempeñó como presidente de la Comisión Regional de Moralización y presidente del Consejo Nacional de Contralores. Es autor de las siguientes publicaciones: Estatuto General de Contratación, Inhabilidades para acceder a cargo de elección popular y la extinción de dominio. Pues bien, doctores, bienvenidos, muy buenas tardes y agradecemos la presencia de ustedes aquí en este recinto, seguros que este panel enriquecerá y también ampliará el espectro de una sana discusión sobre el futuro del control fiscal en Colombia. Inicia el panel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Realmente ya quedamos pocos en el recinto, prácticamente la mitad de los que estuvimos acá desde las 7 de la mañana. Pero bueno, vamos a culminar la tarea como nos decidimos a hacerla desde que se organizó este evento. Pues a esta hora de la tarde nos corresponde entonces trabajar en el panel que hemos denominado Necesidad de una política pública del control fiscal en Colombia. Para contextualizar, yo me permito, antes de darle la palabra a los panelistas, hay muchas definiciones, decenas o tal vez centenares ya de definiciones de lo que significa qué es la política pública. ¿Qué es política pública? Yo voy a traer aquí únicamente la definición del profesor Raúl Velázquez Gavilanes, que está incorporada en el Boletín Política Pública Hoy del Departamento Nacional de Planeación de hace varios años, y esta definición ha servido de referente en las publicaciones del Departamento Nacional de Planeación y en distintos estudios en Colombia frente al tema de la política pública. Dice el profesor Raúl Velázquez Gavilanes que política pública es un proceso integrador, que comenzamos a trabajar ese tema de tiempo atrás y hoy, por supuesto que lo continuamos. Es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones. Las inacciones también pueden ser política pública. Acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Las políticas públicas, entonces, solucionan total o parcialmente o mitigan situaciones que han sido definidas como problemáticas. Ahora veremos cómo se define entonces una situación problemática. De manera que si vamos a hablar de la necesidad de una política pública del control fiscal en Colombia, tendríamos que definir primero cuál o cuáles situaciones problemáticas serían objeto de intervención para ser solucionadas o prevenidas o mitigadas, según otros autores, con las decisiones, acciones o acuerdos de las autoridades públicas que hoy estamos convocando. A primera vista parece un tanto académico este planteamiento, pero de la rigurosidad del análisis, de la identificación y adecuada configuración del problema, van a depender la calidad y viabilidad de la propuesta acerca de la necesidad de una política pública del control fiscal en nuestro país. La definición del problema o de la situación problemática
que se va a resolver, total o parcialmente, es el paso más importante de todos en la construcción de la política pública, toda vez que en esta fase se fundamenta el sentido y la dirección de la política. La definición clara del problema o de la situación problemática nos coloca en mejores condiciones al estructurar la propuesta para convencer a los actores de poder, que son quienes toman las decisiones. En nuestro caso, el gobierno colombiano, que próximamente se posesiona el 7 de agosto, y también esas decisiones se traducen en normas, muchas de ellas van al documento más importante de política pública que tiene nuestro país, que es el Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo por excelencia es un documento de política pública, así como los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Pero sin necesidad de realizar profundos análisis teóricos y conceptuales, basta mirar los resultados del ejercicio de esta relegada función pública para concluir que el control fiscal en nuestro país, discúlpenme la expresión, es mueco y tardío. No dispone de instrumentos preventivos y además llega tarde a los más importantes casos de desadministración programada, como Reficar y el programa de alimentación escolar PAE, para no citar sino dos de los tantos y tan dolorosos casos de corrupción. La última reforma de alto impacto para el control fiscal fue la adoptada por la Ley 617 del año 2000, que congeló los presupuestos de las Contralorías territoriales y les inhibió realizar inversión en tecnologías y en cualquier otra erogación que implicara su fortalecimiento. Entonces, las Contralorías, en lugar del fortalecimiento del control fiscal territorial, lo que han sufrido es un paulatino deterioro de sus recursos, un debilitamiento permanente periódico. Quienes toman las decisiones de política pública hasta ahora han postrado al control fiscal como simple instrumento que no estorbe los turbios negocios con los recursos públicos. Es evidente que en Colombia, en buena parte de la gestión fiscal y la adopción de políticas públicas, no se privilegia el interés general cuando mucho de ello está condicionado por los intereses del mercado, como sucede con la salud, por ejemplo, o cuando se trata de la explotación sin misericordia de los recursos naturales y otros negocios como la tenencia de la tierra y la acumulación de los otrora baldíos de propiedad de todos los colombianos en manos de unos pocos empresarios nacionales y extranjeros en detrimento de la ley de reforma agraria y de la sociedad en su conjunto. Y frente a este fenómeno, por ejemplo, no hemos conocido pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que es quien está vigilando también la administración de este recurso tan importante, el de los baldíos, las tierras que no pertenecen a nadie, pero pertenecen entonces al Estado, a todos los colombianos. El papel del control fiscal parece ser dejar hacer, dejar pasar, pues el modelo adoptado no es preventivo, es demasiado posterior y nada efectivo frente a los verdaderos retos que la sociedad le ha recomendado. Pareciera una herejía lo que estamos afirmando, pero el modelo de control fiscal que rige en nuestro país es un modelo funcional al modelo de desadministración, de despojo de los recursos públicos. Es el Estado colombiano entonces el que está en deuda con el control fiscal y particularmente con el control fiscal territorial. Para efecto de la construcción de las políticas públicas del control fiscal, pues hemos invitado a este panel, no me voy a extender más, tengo toda una ponencia completa con relación a lo que debería ser una política pública del control fiscal, pero para eso hemos invitado a los panelistas. Entonces, yo voy a darles la palabra a ellos. Lo que quería era contextualizar que lo que nosotros tratamos de construir es una política pública que solucione una de las problemáticas más graves que afectan el desarrollo, porque el Banco Interamericano de Desarrollo definió que una situación problemática era aquella situación o aquel evento o conjunto de eventos que afectan el desarrollo. Entonces, no todo lo que hemos manifestado aquí está afectando el desarrollo. Hay que encontrar en ese debate que comenzamos, que continuamos hoy, que vamos a continuar,
unos meses antes de presentar nuestra propuesta, es identificar plenamente cuál es la situación problemática. No casarnos únicamente en enfocarnos solamente en las soluciones, porque las soluciones van a ser exitosas solamente en la medida en que identifiquemos claramente la situación o las situaciones problemáticas que pretendemos superar con la política pública del control fiscal. Entonces, doctores Restrepo, Rivera y López, bienvenidos al panel. Entonces yo les doy la palabra para sus primeras impresiones y sus primeros elementos conceptuales frente al tema que nos ocupa. Sí. ¿Quieres tú primero? Profesor Rivera, doctor Rivera, Contralor de la ciudad de Santiago de Cali. Sí, yo parto. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, señor auditor. Igualmente a Freddy, auditor de Bogotá. Yo parto de una reflexión sobre la eficiencia del Estado. Uno se pregunta si hoy tenemos en los campos, en la ciudad, nos sentimos inseguros, y no solamente es una percepción, sino una realidad de la inseguridad que vive el país, no solamente por el hurto de vehículos, de celulares, de carros, y la fuerza pública tiene la suma de 38 billones de pesos al año. Nos preguntamos en el tema de la educación. Tenemos 37 billones de pesos y en las pruebas PISA, Colombia ocupa los últimos lugares, pruebas que miden la capacidad o el desempeño de los jóvenes en el mundo globalizado. Nos preguntamos sucesivamente por la justicia. Justicia, 6.5 billones de pesos y ocupa el quinto lugar en mayor impunidad en el mundo, nuestro país, ese deshonroso lugar. Entonces nos preguntamos, igualmente será solo un problema de las contralorías que estamos no siendo eficientes, dejando a un lado la corrupción, cuando el fenómeno de la ineficiencia es igual o peor, pero más ruidoso el de la corrupción, pero este pasa muchas veces desapercibido. Indudablemente necesitamos una política del control fiscal, indudablemente necesitamos un sistema armónico del control fiscal que se comunique una entidad con otra. Hoy la Contraloría, por una postura personal general de la Nación, no se comunica con las territoriales. Hoy recibí un llamado de la Contraloría General donde dice suspenda todo lo que tenga recursos públicos del orden nacional. Y sabemos que todos los proyectos en lo territorial tienen recursos propios y recursos nacionales. Es decir, nos toca engavetar el PGAT de la Contraloría. Es un modelo como el alemán, donde sí permite la autonomía de cada uno de los entes de control a nivel local, pero se comunican armónicamente con los órganos superiores, pueden hablar de manera civilizada y hacer un control efectivo, eficiente, que produzca rentabilidad social, que fortalezca la institucionalidad. Necesariamente necesitamos fortalecer nuestras contralorías, como bien lo expuso nuestro auditor general de la República y todos los demás expositores, no solamente buscando un control preventivo excepcional, no solamente fortaleciendo el tema de la elección de los contralores, que sea por meritocracia, y de los demás funcionarios, profesionalizando a los funcionarios que trabajan en las contralorías para que éstas se alejen del tema político y tengan más autonomía, más independencia, pero también necesitamos un control fiscal estratégico, un control fiscal que mida políticas públicas, que sea capaz de evaluar, que aporte al fortalecimiento institucional, que genere un valor en los ciudadanos, que ese recurso público que se invierta pueda no solamente medirse desde la planeación, el seguimiento, sino del impacto que genere ese recurso público en las condiciones de vida de los ciudadanos. Es decir, que sí estamos en este momento coyuntural, del posacuerdo, de un momento histórico para replantear no solamente el tema de las contralorías, sino también la visión de estos órganos de control y cómo deben armonizarse. Eso sí, respetando la autonomía de las regiones. Colombia es hoy, junto con Venezuela, los países más centralizados de América Latina. Es un modelo fracasado.
El modelo por excelencia en América es el modelo americano, que es el país más descentralizado del continente y es un modelo que ha rendido socialmente, que ha permitido crecer económicamente y es una potencia mundial. Bueno, muchas gracias, doctor Rivera, por sus primeras reflexiones. Entonces, doctor López, por favor, entonces. Muchas gracias. Primero, un agradecimiento a todos los que nos convocaron a este evento. La primera vez que se hace un debate serio sobre el futuro del control fiscal. Permítame, señor auditor, felicitarlo por este espacio académico, lo mismo al auditor de Bogotá y al director de la Federación de Departamentos. Estos son los escenarios serios donde se debe discutir el futuro del control fiscal. Mi primera reflexión es decir si hay política de control fiscal, si existe una política de control fiscal, y empezarían mis dudas. Mirar si está en la agenda del gobierno el control fiscal. Lo primero es que hoy estamos hablando del futuro del control fiscal y me surte la duda, la reflexión y la congoja, ¿por qué no está la Contraloría General en este evento? Cuando es el órgano máximo del control fiscal y cuando ha sido el elemento que ha generado más críticas al control territorial. Estamos en los momentos de tomar decisiones frente a un nuevo gobierno y ojalá el próximo Contralor General de la Nación entienda que aquí hay que generar la sinergia entre todos los órganos de control fiscal. Los únicos beneficiarios de la desarticulación que se produjo en estos últimos 4 años son los corruptos. Ellos sí están felices por esta falta de coordinación. Decimos que la norma prevé un sistema nacional de control fiscal que es inoperante y que por primera vez el señor auditor está tratando de coordinar los PGAs, los planes generales de auditoría, que nunca se habían coordinado en temas comunes, por ejemplo, el plan de alimentación escolar en todo el país. Por primera vez estamos haciendo auditorías coordinadas a nivel nacional y a nivel territorial. No vemos en este evento a ningún miembro del Congreso electo. No vemos en este evento a ninguno de los que decían como candidatos que la única forma de acabar el control fiscal era acabando las contralorías territoriales. Se producen proyectos de ley sin ningún consenso. No dijimos nada cuando simplemente modificaron el Congreso el procedimiento de elección del Contralor General de la Nación. Qué tristeza haber solo tomado ese punto, cuando hemos hablado aquí de todos los elementos de la crisis del control fiscal y hemos llamado la atención sobre una modificación estructural. Aquí hay que hacer un frente común para hacer que exista una política de control fiscal y que esté en la agenda del nuevo gobierno, que esté en la agenda de los congresistas y que esté en la agenda nacional. No es posible que mientras estamos haciendo este foro ya haya borradores para hacer una reforma al control fiscal sin tener en cuenta la academia, sin tener en cuenta las exposiciones internacionales. Yo lamento mucho que una entidad como la Contraloría General diga que en ningún país del mundo es serio que existan 63 Contralorías territoriales, cuando aquí lo que nos han mostrado que la descentralización es un principio esencial y fundamental de la Constitución del 91 y que no se limiten a profundizar en ese discurso y a crear otras alternativas. Mi invitación como inicial para este foro es: hagamos un frente común para que realmente exista una política pública de control fiscal, que no es nada más ni nada menos que la protección al patrimonio público. Y el control fiscal, estamos equivocados en este foro si pensamos que el control fiscal única y exclusivamente se limita a los fallos de responsabilidad fiscal. Existen más labores que hacen las contralorías. Hay que hablar de los beneficios de control fiscal cuantitativos y cualitativos. Yo les cuento el ejercicio de Cundinamarca.
Hemos hecho una lucha frontal contra las obras inconclusas, de carácter permanente. Recibimos el departamento con 300.000 millones en obras inconclusas y a través de una política pública de mejorar buenas prácticas, ya 160.000 millones en esas obras inconclusas se han terminado. Colegios que se han entregado, hospitales que se han terminado, acueductos que se han terminado. Y espero como Contralor, porque no consigo un control territorial, que no vaya a los municipios. Yo no veo a un Contralor General visitando todo el país. Nosotros lo estamos haciendo en el territorio y queremos y espero que cuando termine como Contralor no entregue el departamento con esas obras inconclusas. ¿Y quién me va a evaluar eso? Porque es que uno lo evalúan por los fallos de responsabilidad fiscal. Afortunadamente, en el nuevo enfoque de auditoría, la auditoría tiene en cuenta esos beneficios de control fiscal. En Cundinamarca se producían, en materia de actualización catastral, un promedio de desactualización de 15 años. Municipios como Silvania, como Choachí, como Cáqueza, como Jerusalén, tenían una desactualización catastral de más de 20 años. Y también es corrupto el particular que paga como lote una finca con piscina y de 3 pisos. Nosotros generamos ahí una política de evitar esas situaciones y generamos una actualización catastral a todos esos municipios que tenían ese tipo de situación y generamos un mayor ingreso que se triplicó en esos municipios y 106 hicieron también actualizaciones catastrales. Mi invitación es que juntos realmente hagamos una política de control fiscal, que no quedemos en este foro y simplemente se presenten propuestas y quedemos callados como quedamos callados en que solo se modificó la elección del Contralor. Mi invitación es a crear ese observatorio que usted ha creado y nutrirlo de todas las fuerzas que estamos interesados en realmente fortalecer el control fiscal. Porque perdóneme, señor moderador, yo sí no voy a dejar pasar ni ver. Yo me paro frente, cumplo mi función y la cumplo como Contralor, y cuando no la cumplo como Contralor para evitar que saquen el patrimonio, la hago como presidente de la Comisión de Moralización, porque la labor articulada de los órganos de control es la única forma de luchar contra la corrupción. No podemos ser ni sordos ni ciegos contra la corrupción. Y todos los contralores del país que estamos hoy presentes asumimos ese compromiso cuando nos eligieron. Gracias. Sí, muy bien, señor. Cuando yo hablé de la política actual, yo creo que sí existe una política. Por supuesto que sí existe una política pública que en teoría de política pública hay políticas públicas virtuosas y hay políticas públicas no virtuosas, nefastas incluso. Al Estado colombiano y a algunos decisores de política pública que representan determinados intereses, no les interesa el control fiscal, les interesan más los negocios privados en el sector público, con los recursos públicos. Por eso era que yo decía que esa política pareciera que su orientación es que las contralorías dejen pasar, dejen hacer, porque después de la ley 617 del año 2000 las dejaron como una rama seca y no han podido hacer inversión para una mayor efectividad del control fiscal. El doctor Manuel Antonio Restrepo, Manuel Alberto, de la Universidad del Rosario, la academia que ha estado más cerca, digamos, de los temas del control fiscal territorial en nuestro país. Doctor Manuel. Muchas gracias, doctor Tuta, a los asistentes, a los organizadores del evento, igualmente nuestro agradecimiento por esta gentil invitación. Celebro ver dentro del público personas con quienes nos hemos encontrado en eventos académicos y en situaciones profesionales anteriores atinentes a este tópico tan interesante y necesario para el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de un país, como lo es el ejercicio del control fiscal y la función de auditoría gubernamental. Mi intervención va a estar centrada en plantear que la construcción de una política pública virtuosa, como lo señala el doctor Tuta, en materia de control fiscal, demanda a su turno establecer condiciones mínimas que permitan el fortalecimiento y el mejoramiento del control fiscal en Colombia y que, entre otras muchas
aristas como las que han sido planteadas a lo largo del día en este escenario recogen al menos 3 elementos indispensables para que eso pueda ser posible. El primero tiene que ver con una reflexión de fondo sobre el modelo de control fiscal que requiere el país, porque resulta que en una infortunada e inveterada práctica que tenemos en Colombia, somos muy partidarios de aplicar algo que se llama el sincretismo constitucional, o lo que se llama el modelo colombiano o a la criolla, que consiste en mezclar modelos diferentes para obtener un producto que recoge los peores defectos de todos los modelos que lo integran. Y ese es el modelo de control fiscal colombiano. Porque ni es Tribunal de Cuentas, ni es un modelo típico de auditoría gubernamental. Y esa mixtura es la que lleva a creer, y lo han señalado de manera reiterada, que la calificación de la calidad del control se hace por el número y la cuantía de los fallos con responsabilidad fiscal. Confundiendo, como lo señalaba el doctor Ate Ortúa, el control como ejercicio de la función con un producto y resultado que no es el más importante ni el más relevante, que es la derivación de responsabilidad patrimonial. Entre otras cosas porque esa visión produce un efecto perverso. Se genera una competencia incesante entre las contralorías y muchas veces frente a la auditoría por pasar de hallazgos con incidencia fiscal ya no de miles de millones de pesos, sino de billones de pesos que no pasan del titular de prensa. Porque cuánto de eso realmente se traduce efectivamente en fallos con responsabilidad fiscal. Pero eso tiene una causa política que vuelve a cernirse como un fantasma sobre el control fiscal en Colombia. Se llama síndrome del referendo de 2003. Cuando quienes nos van a gobernar ahora, nos gobernaron entonces, recuerden ustedes que una de las propuestas de ese fallido referendo fue la eliminación del control fiscal territorial. Y a partir de ahí, aunado a los efectos de la Ley 617 de 2000, se ha generado una permanente preocupación de salir de la espada de Damocles que se cierne sobre el control territorial de ser eliminado, de tal modo que necesita permanentemente estarse justificando, y la mejor manera de justificarse es encontrando detrimentos a porrillo. No importa si están bien configurados, no importa si tras los años que dure el proceso de responsabilidad fiscal, finalmente solo el 4%, estadística de la propia Contraloría General de la República, de los hallazgos con incidencia fiscal se traducen en fallos con responsabilidad fiscal. Y eso deviene de ese mal diseño constitucional, de no haber sabido definir un modelo definido de control fiscal. En el mundo hay dos, optamos por el uno u optamos por el otro y adecuamos las instituciones, los procedimientos, las estructuras al uno o el otro. Pero pretender una fusión, una amalgama, como la que define la Constitución del 91, perpetúa la disfuncionalidad del control. Con lo cual, por muchos retoques que se le quieran hacer al trámite del proceso de responsabilidad fiscal, y entonces la ley 1474 trató de innovar incorporando el procedimiento verbal, los resultados no se van a dar. Porque el diseño no está previsto para que funcione. Entonces, si no tenemos un diseño que de entrada sepamos que es funcional, cualquier política que se formule para tratar de que funcione no va a llegar a buen puerto, porque va a ir con viento en contra desde la salida, y así es muy difícil remar para llegar a buen puerto. Creo que ese es un primer punto para esta reflexión. Un segundo punto tiene que ver con el mejoramiento significativo que requieren las capacidades y las habilidades de los auditores. Resulta
por lo menos paradójico que mientras en el sector privado, para que una persona pueda, a una empresa privada, hacer una auditoría de seguridad y salud en el trabajo, que necesita aprobar porque si no la multan o hasta la cierran, el señor que venga a hacerle esa auditoría tiene que ser un auditor certificado. Cuando usted hace una auditoría de riesgos en el sector privado, ese señor que le hace la auditoría tiene que estar certificado como auditor. Pues resulta que cuando un profesional en derecho, economía, contaduría, ingeniería, administración pública, etcétera, sea en virtud de un concurso, sea en virtud de un nombramiento provisional, va a hacer auditoría a una entidad pública, no necesita estar certificado como auditor. Es decir, en Colombia, hacer auditoría gubernamental, que es la base del ejercicio del control fiscal, no requiere haberse formado como auditor. Y se parte de la base de que con aprobar un concurso para un cargo, se adquieren por ósmosis las habilidades y las competencias que demanda el ejercicio de la auditoría gubernamental. Con lo cual, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde las contralorías para capacitar a su personal, el objetivo no se logra porque no tienen una formación de base como auditores. Si a eso le sumamos el alto grado de rotación en los cargos, el alto grado de inestabilidad en razón de la provisionalidad, pues no se genera un saber hacer institucional que sea apropiable y que permita una continuidad en el ejercicio de la labor de esa fiscalización que se traduzca en productos confiables para la ciudadanía, para los organismos que ejercen el control político y para los propios auditados. Los informes de auditoría son vistos con desdén por las entidades auditadas, cuando deberían ser la primera herramienta de gerencia pública que el auditado debería considerar para efectos de la formulación y reformulación de sus planes, sus programas, sus políticas y sus proyectos. Porque el informe de auditoría bien concebido lo que permite es señalar aquellas situaciones que están incidiendo negativamente en la obtención de resultados que produzcan impactos de transformación positiva en la sociedad por parte de la entidad auditada. No en vano, en la Ley 1474 se logró introducir una norma para el control fiscal territorial que señala no solo el deber de planeación estratégica, sino que adicionalmente indica que cuando se haga el plan estratégico, uno de los principales elementos que se deben considerar es el respectivo plan de desarrollo. Con lo cual el enfoque es hacer auditorías de desempeño y dejar de hacer tanta auditoría de regularidad o cumplimiento. Entonces, si seguimos auditando si los viáticos se devolvieron o se legalizaron, si seguimos verificando si la prima técnica estuvo bien o mal reconocida, si seguimos constatando si los aspectos formales de la contratación están bien llevados o no, pues estaremos haciendo un control de muy baja calidad y muy poca incidencia. Y por lo tanto lo que digamos en el informe de auditoría no le sirve como insumo al decisor político y al auditado para poder mejorar en su gestión. Y eso parte de incidir profundamente en la formación del personal permanente que lleva a cabo las auditorías. Nosotros en la Universidad del Rosario hicimos una investigación con parámetros de constatación por pares que demuestra y mide la calidad de los hallazgos de auditoría de las Contralorías Territoriales en Colombia, con base en los informes publicados entre los años 2014 y 2016, y el resultado es bastante desalentador. En parte eso explica por qué luego los procesos de responsabilidad fiscal no prosperan,
pero en parte también explica por qué el control fiscal carece de receptividad y de ser visto como un instrumento de gerencia pública por parte de la propia administración. Entonces ese es un segundo elemento sobre el cual hay que incidir. Y el último elemento tiene que ver con las garantías de independencia. El auditor puede ser experto en lo que hace, sumamente conocedor, actuar en un diseño apropiado, pero si no es independiente frente al auditado, ¿qué garantía de transparencia, qué garantía de utilidad de sus pronunciamientos y dictámenes va a haber? Y en ese sentido hay que examinar si el diseño institucional del modelo de control, cualquiera que éste fuere, garantiza la independencia que requiere el actuar de un órgano de control y fiscalización. Claro, no se puede desconocer que Colombia, en el escenario comparado, tiene ventajas que a veces no apreciamos. Por ejemplo, el hecho de que la institucionalidad del control fiscal esté prevista en la Constitución. Esa es una garantía de estabilidad, de que no es tan fácil eliminar el control fiscal, no es tan fácil hacer a un lado a la Contraloría. Ya el tema está en el detalle de cómo legalmente se desarrollan los instrumentos para que eso que está creado en la Constitución pueda actuar con independencia. Y esa actuación independiente pasa por tres elementos básicos. El primero, del que se ha aludido hoy bastante, el proceso de elección y las calidades para quien sea escogido como titular del órgano de fiscalización. Entonces, por un lado, que el contralor llegue al cargo aprendido y no aprender, y por el otro lado, que el mecanismo de escogencia pese más la demostración y valoración de distintas habilidades, no solamente de conocimiento en el control, sino de habilidades gerenciales, manejo de crisis, administración de personal, pero que haya, como se hace en el sector privado, un mecanismo de escogencia de cazatalentos que pueda reclutar gerentes públicos del control y no simplemente una prueba de conocimientos que puede tener un buen resultado por azar o que puede simplemente obedecer a una repetición memorística o a una capacidad de almacenamiento de datos, pero que no necesariamente da cuenta de todas esas habilidades. Entonces hay que empezar a pensar en ese tipo de mecanismos para la escogencia de gerentes públicos que incluye los titulares del control. El segundo punto, el desarrollo de la carrera administrativa especial, pero bien hecha. Que no sea solo simplemente el requisito de ingreso por el que más puntaje obtenga en una prueba de conocimientos. Debe ir mucho más allá, porque también debe incorporar algo que no se ve tan claro, que es el desarrollo profesional durante el paso por la vida laboral del funcionario en el organismo de control. ¿Cómo mejora después de que ingresa para hacer cada vez mejor las cosas? Y no cómo se queda anquilosado con el mismo modelo de control y de prácticas de auditoría con las que ingresó en el momento en que se ganó el concurso. Y el tercer elemento, sin duda, hoy el más delicado para el control fiscal territorial, es la autonomía funcional. ¿De dónde viene la autonomía funcional? De la autonomía presupuestal. En muchas latitudes, el Ejecutivo no puede discutir el monto con que la Contraloría afora sus gastos de funcionamiento e inversión. La Contraloría le dice al Ejecutivo, esto es lo que yo requiero para poder operar, y el Ejecutivo lo incorpora al presupuesto. Y en el debate de control político sobre el presupuesto que presente el Ejecutivo al Congreso, la Contraloría tendrá que entrar a justificar por qué ese monto y en qué se lo va a gastar. Pero no mecanismos de recorte que por supuesto estrangulan la capacidad de acción, pues se citaba el ejemplo extremo de la Contraloría del Amazonas, en el periodo anterior, con contralor muy joven, Daniel, que lo recuerdo en este momento. Yo lo acompañé a varias actividades en su gestión, pero es que era imposible. Una misma persona hacía jefe de personal, de cobro coactivo y hacía la auditoría ambiental.
El otro era jefe de responsabilidad fiscal, jefe de tesorería y jefe de almacén. Y entre los 8 se repartían y luego preocupados porque la auditoría les decía es que ustedes no son productivos, no son eficientes, no logran resultados. ¿Pero cómo? Incapacidad para poder producir resultados. Entonces, el Estado, si se formula una política pública, tiene que partir de la base de que la política requiere recursos para poder ser ejecutada y por lo tanto garantizar el mínimo para poder invertir en la formación permanente del personal, en la inversión tecnológica que hoy se requiere para hacer un control posterior pero en tiempo real, y adicionalmente en determinar por estudio de cargas de trabajo el personal que efectivamente se requiere para que le puedan exigir a las contralorías aquello por lo cual hoy las juzgan sin tener en cuenta todas estas dificultades y todos estos elementos que atentan contra la posibilidad de un funcionamiento idóneo del ejercicio del control fiscal. Muy ¿Qué ha bien. dicho, doctor Tuta? Muy bien, doctor Manuel. El doctor Manuel agotó en su primera ronda el tiempo también de la segunda ronda, pero hizo una muy buena La mía, resumen de por supuesto la de los contralores. Por supuesto no. que los señores contralores, desde esta mañana, desde la primera intervención del doctor Carlos Hernán, se iba notando en las distintas intervenciones, en las distintas ponencias e incluso en los comentarios, una serie de elementos coincidentes, la absoluta mayoría coincidentes entre todos los participantes en este evento. Y muy pocos se presentaron elementos divergentes. Ha introducido para este debate otra vez, nuevamente, pues ya lo planteaba el doctor Ateortúa hace unos minutos, el tema de la conveniencia o de la razonabilidad o de la efectividad de tener como actividades misionales en las contralorías, la auditoría y al mismo tiempo el proceso de responsabilidad fiscal. Entonces yo creo que para este debate no vamos a discutir mayormente los temas en los que coincidimos, por ejemplo, en el de la creación del Sistema Nacional de Control Fiscal, el tema de la necesidad del control fiscal posterior pero inmediato, el tema del rango constitucional que debe dársele al control preventivo, sino entremos en esta segunda fase del debate a plantear el tema que ha planteado desde el principio el doctor Ateortúa, otras intervenciones también, y ahora lo ha traído el doctor Restrepo sobre el tema de la responsabilidad fiscal en cabeza de las Contralorías. Doctor Rivera, claro que si usted considera también aumentar otros considero elementos, pues, por supuesto. que, digamos, no es el propósito de las Contralorías el único propósito o el principal propósito. Sabemos que es buscar la eficiencia de la administración pública a través de las distintas auditorías. Pero lo cierto es que Colombia, cuando firma convenios internacionales, tratados, acuerdos, pues tiene que fincar esos acuerdos, y hoy tenemos esas dificultades, como bien lo señaló la doctora Clara López Obregón, en el tema caso Petro, donde dificulta, digamos, que sea el mismo órgano que hace la auditoría el mismo que sanciona. Entonces tenemos que atemperarnos a esa normativa internacional, ya por conveniencia o no para el ciudadano no le importa el color del gato, sino que case ratones. Y la verdad aquí no interesa si está o no dentro de las Contralorías o se hace un tribunal de cuentas para que adelante la etapa de juzgamiento. Sí se gana tiempo, porque hoy tenemos en el proceso auditor, en el proceso de responsabilidad fiscal administrativo, pues que los procesos promedios son 5 años y en el de más de 7 años en el de contencioso administrativo, es decir, superan los 10 años para saber finalmente si es o no responsable un funcionario público frente al menoscabo del patrimonio del Estado. Entonces vemos, digamos, que esos son los pros y los contras, y si debemos respetar el principio de legalidad, debe salir de las Contralorías esa parte, digamos, del adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal. Doctor López, ¿qué opina al respecto? Bueno, mire, las Contralorías nos volvimos excelentes en hallazgos fiscales. Todos siempre salimos a los medios de comunicación
a decir tantos hallazgos, pero los resultados en fallos de responsabilidad fiscal, usted no ve casi a ningún contralor, ni al Contralor General diciendo, fallamos este proceso de responsabilidad fiscal y sancionamos y recaudamos lo siguiente. Y me respaldo esta afirmación en cifras. Dice que los contralores territoriales, en las posiciones que tenía el señor auditor, exauditor Felipe Córdoba, que las contralorías de cada 1.000 pesos recaudan 40, refiriéndose a las contralorías territoriales. Y de ahí se inicia el debate de acabar con las contralorías territoriales. Pocas veces se presentan los datos de la Contraloría General. En el evento que tuvimos hoy, fueron muy pocos los datos de la Contraloría General y la fuente que tengo son los propios informes de la Contraloría General para decir que en la Contraloría General igualmente son muy buenos en presentar hallazgos, pero muy regulares en fallos. En el informe presentado por el señor Contralor, para el año 2016 dice que el valor de los procesos de responsabilidad fiscal en billones de pesos es de 14.610 billones de pesos. Los fallos de responsabilidad fiscal son 138.381 millones de pesos, ya no billones, sino millones de pesos. Los recaudos por procesos de responsabilidad fiscal son 109.539 millones de pesos, lo que equivale a que por cada 1.000 sobre procesos de responsabilidad fiscal se generan 9.5 pesos y por cada 1.000 sobre procesos de responsabilidad fiscal en recaudos 7.5 pesos. Y en el año 2016 me imagino que aumentaron los hallazgos por los temas de Reficar, que llegamos como 8 años tarde. Y dice que los valores de los procesos de responsabilidad fiscal para ese año, para esa vigencia acumulada, eran de 26.320 millones de pesos. Los fallos de responsabilidad fiscal 224.000 y los recaudos de 131.229 millones, lo que equivale a que por cada 1.000 sobre procesos de responsabilidad fiscal los fallos son de 8.5 y por cada 1.000 sobre los procesos de responsabilidad fiscal los recaudos son 5 pesos. Esto quiere decir que todos estamos en crisis, el sistema está en crisis. Las contralorías se deben, en mi criterio, especializar en el tema de auditorías. Necesitamos auditores formados, porque sin una buena auditoría no hay un buen proceso de responsabilidad fiscal. Y todo lo tenemos claro. Aquí decimos los ejemplos de Amazonas, de Guainía, de Guaviare, que tienen la misma situación. 5, 4, 6 funcionarios realizando muchas funciones. Pero imagine que esas funciones que le dicen corra y audite todos los municipios, además le dicen una funcionaria falle todo. Y además vienen los abogados, inician las demandas y se prolongan en el tiempo esos procesos y además lo asustan al contralor porque le dicen lo vamos a demandar ante la jurisdicción contenciosa y otro abogado le dice a uno y le aseguro que en unos años usted está respondiendo con su patrimonio por los fallos que produjo. Hay que apartar el proceso auditor del proceso de fallos de procesos de responsabilidad fiscal. Esta mañana veíamos cómo los organismos internacionales nos están dando las observaciones sobre eso. Nos dicen que no garantiza el debido proceso que se audite y se falle en una misma entidad. Y nos citaban el caso de Gustavo Petro. Porque es que la Procuraduría General donde trabajé tiene el mismo mecanismo. El funcionario investiga y el funcionario falla. Es exactamente lo mismo en el derecho disciplinario que en el derecho fiscal. Es necesario, en mi criterio, crear que sea ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que los contralores y los auditores nos convertamos en algo así como acusadores de lo fiscal y que esos procesos se blinden de una vez ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y no esperemos 5 años en la auditoría, como está pasando actualmente, 5 años, doctor Velilla, en las contralorías los fallos y otros 8 años en lo contencioso. ¿Por qué no especializamos
a las contralorías en el tema de auditoría y de una vez evitamos esos 5 años adicionales o 8 años adicionales y fallamos procesos que tengan tránsito a cosa juzgada que permita a las contralorías ejercer una labor más técnica como lo prevé la Constitución. No alcanzamos como contralores a asumir tantas funciones y yo lo reconozco como contralor y creo que varios contralores reconocemos esa dolencia del sistema propio. Bueno, como podremos ver, uno de los puntos divergentes es precisamente el tema de la conveniencia y la razonabilidad de tener el proceso de responsabilidad en cabeza de las Contralorías. Por supuesto que hoy no vamos a resolver ese tema, ni lo vamos a agotar la discusión frente al tema, sino que por supuesto es uno de los elementos que vamos a llevar a la mesa de trabajo o a la comisión de expertos o como se llame, que se convoque el señor Auditor General de la República, para que en un término relativamente corto, rápido, pero con mucho juicio, evaluemos entre todos, donde participemos la Auditoría General de la República, las Contralorías Territoriales, la Contraloría General, la Academia, los sindicatos de trabajadores, todas las partes interesadas, estos elementos que estamos discutiendo frente al tema de la política pública necesaria para el fortalecimiento del control fiscal en Colombia. Esa comisión, a mi juicio, debe dotarse pues, de un plan de trabajo muy riguroso, de un cronograma, de un plan de medios de comunicación agresivo, por supuesto, y todos los demás, los que no estemos en determinada, todos ubicarnos en una de las determinadas comisiones para hacer muy grande el lobby en el Parlamento, para hacer muy grande nuestra divulgación hacia la sociedad, para que la sociedad en su conjunto entienda qué es lo que pretende este tipo de profesionales o este conjunto de profesionales del control fiscal en el país para su fortalecimiento y para garantizar un adecuado uso de los recursos públicos a nivel nacional y en los territorios, por supuesto. En las horas de la mañana, yo identifiqué todo el día prácticamente cerca de 30 posiciones o 30 eventuales problemas que dificultan el ejercicio del control fiscal en el país. Nos toca trabajarlos. Es decir, la gente habla de falta de credibilidad de los órganos en control fiscal, ustedes hablan de la sofisticación de la corrupción administrativa y nos hemos quedado atrás frente a esa sofisticación, debilidades de los órganos de control en su labor preventiva en materia de control fiscal, debilidad en existencia de procesos pedagógicos de control a la corrupción, dirigidos a la ciudadanía también en general y a la comunidad académica en todos sus niveles, desviación de recursos en temas sectoriales de interés nacional, falta de efectividad de los órganos de control en materia de recuperación del daño fiscal, que acabamos de ventilar aquí, insuficiente evaluación de políticas públicas, que se refirió el doctor hace un momento, de los objetivos de las acciones del Estado y sus riesgos asociados, incipientes ejercicios de estructuración de una política pública de Estado en torno a los objetivos del control fiscal, falta de priorización y desgaste en las acciones del control fiscal. Es decir, es un conjunto de ideas, es una lluvia de ideas, pero estas todavía no son la problemática de que habla la teoría para definir de política pública frente al tema del control fiscal. Necesitamos trabajarlas, necesitamos sistematizarlas, necesitamos hacer un debate ya más profundo. Por supuesto que este foro fue un foro muy creativo, muy productivo, pero es el inicio de unas reflexiones ya mucho más aterrizadas. Ojalá pues podamos escoger a las personas que más puedan aportar en cada uno de los temas, pero que definitivamente todos participemos en las distintas comisiones que se conformen, porque vamos a hacer una campaña muy agresiva en todos los aspectos, no solamente en el tema político, que allá es donde se toman las decisiones finalmente, que es donde va a ser mucho más difícil, porque un parlamento como el que tenemos y como el que se va a posesionar, que no cambió sustancialmente, vamos a tener muchísimas dificultades para que se cree una verdadera reforma al ejercicio del control fiscal que garantice el adecuado uso de los recursos públicos. Porque ustedes saben, el Parlamento colombiano tiene muchísimos intereses que generalmente van más orientados al interés particular que del interés general.
No sé si entonces ustedes quieren cerrar con algunas reflexiones finales. Entonces, doctor López, después el doctor Manuel Alberto y el doctor Rivera, que nos ayuda a cerrar el foro. Doctor López, por favor. Una observación para esas propuestas y que comparto la de varios expositores. Hay que retornar a unas funciones preventivas de carácter excepcional de las Contralorías a nivel nacional y hay que indudablemente buscar la sinergia de todos los órganos de control fiscal. Debe haber articulación entre la Contraloría General, las Contralorías territoriales, entre la auditoría, porque uno es el recurso del Estado y esa dificultad de competencias lo único que genera es dificultades en el propio proceso de responsabilidad fiscal y la credibilidad y confianza de los ciudadanos en nuestros procesos. Bueno, doctor. Yo diría que un elemento muy importante frente al escenario de propuesta de reforma pasa por una cuestión de relegitimación del discurso de las contralorías territoriales ante la opinión pública y frente al Congreso. No tengo la menor duda de que de entrada habrá un planteamiento en el legislativo para la eliminación del control fiscal territorial, porque así se planteó en la campaña presidencial por parte de quien hoy es el presidente electo, y porque esa fue una posición de su partido político cuando gobernaron del 2002 al 2010, solo que esa pregunta no fue aprobada en el referendo del 2003. De tal suerte que el control fiscal territorial la tiene cuesta arriba, porque no es de entrada una propuesta para el mejoramiento del ejercicio del control fiscal, sino una propuesta por la supervivencia. De tal manera que con esa crudeza los invito a que sepan desplegar la mejor estrategia posible para luego de sobrevivir, ocuparse de lo importante que es mejorar la condición para el ejercicio de la función fiscalizadora. Gracias, doctor Restrepo. Doctor Rivera, entonces, por favor. Sí, la reflexión es sobre qué tipo de control queremos, y bajo ese modelo si genera mayor beneficio al ciudadano para ganar legitimidad y credibilidad, es decir, qué tipo de control genera mayor bienestar, fortalece más las instituciones, como vimos acá en nuestros expositores. Las instituciones fortalecidas es la que permite el desarrollo de las naciones, disminuir la desigualdad social, decrecer esa brecha entre ricos y pobres, solucionar los problemas de prestación de servicio del Estado, y es, en otras palabras, es si ese control al que le vamos a apostar realmente soluciona la problemática que hoy tenemos. Muchas gracias, doctor Rivera. Sí, efectivamente, yo quiero recordar que la INTOSAI, que es la Organización Internacional de Contralorías, Cortes de Cuentas y todos los organismos, entidades fiscalizadoras superiores a nivel mundial, ha establecido también unos parámetros para medir el valor y beneficios del control fiscal en el mundo. Está en la ISAI 12, si no estoy mal, y plantea ni más ni menos lo que estamos planteando aquí, la angustia que ustedes han tenido y todas las presentaciones que se han dado en el curso del día. Y es que las contralorías deben contribuir indefectiblemente al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Esa es la orientación que hay a nivel mundial, es decir, sí entendemos ya todos los auditores del mundo que nuestro trabajo está dando un valor agregado a la sociedad. Así como cada una de las entidades del Estado tiene una razón de ser, una misión que cumplir, todos los organismos del Estado en su misión institucional y en sus estatutos tienen una razón de ser, que es cumplir con los fines del Estado establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política Colombiana. La Contraloría General y las Contralorías Territoriales y la Auditoría General, todos los organismos de control tenemos una misión institucional, una razón de ser, que es nuestro trabajo, el servicio público del control fiscal, sea un servicio público no solamente eficiente, eficaz, sino fundamentalmente efectivo en términos de contribuir al mejoramiento de los vigilados. Nuestro trabajo tiene que llegar allá, a contribuir efectivamente al mejoramiento de los vigilados para que igualmente, al mejorar a los sujetos de control,
en su funcionamiento, en el cuidado de los recursos públicos, directa o indirectamente estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo me permito entonces darle la palabra al señor Auditor General de la República para que cierre este evento y agradecerle por la invitación que nos ha hecho y por los logros que hemos hasta ahora alcanzado en este excelente foro que hemos tenido. Doctor Carlos Hernán. Bien, simplemente agradecerles a ustedes muchísimo su paciencia y culminaría yo diciendo o recogiendo alguna circunstancia mencionada por el señor Contralor de Cundinamarca en el entendido de que la cosa no quede ahí y no estemos nuevamente en un año organizando un nuevo foro del futuro del control fiscal y estemos nuevamente echándonos el mismo cuento, discúlpenme ustedes la expresión. Aquí me parece que lo que hay que hacer es materializar y coordinar entre los diferentes actores, contralores territoriales, Auditoría de Bogotá, Auditoría General de la República, Academia, Contraloría General, y brindar una participación para que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental que permita presentar un proyecto de ley para introducir unas reformas importantes que puedan realizar ajustes que verdaderamente influyan y puedan optimizar el mejoramiento del ejercicio del control fiscal en nuestro país, porque lo que queda demostrado acá, independientemente de los diferentes criterios que han sido expuestos, es que nos hacen falta herramientas para poder mostrar unos resultados que nos están reclamando y que si nos van a seguir midiendo única y exclusivamente por esos resultados que está demandando la opinión pública, con las herramientas que tenemos no es posible y siempre vamos a salir mal librados y generando más desconfianza y más falta de credibilidad. La invitación de verdad desde aquí, desde la Auditoría General, es que sin ningún tipo de egoísmos ni vanidades personales logremos constituir un proyecto unificado que podamos liderar entre todos, porque no es el auditor ni la auditoría, sino entre todos a nivel nacional, y que al menos podamos dejar ese legado como una huella, me parece a mí importante para el mejoramiento del ejercicio del control fiscal de corazón, en nombre de la Federación de Departamentos, en nombre del auditor y de la Auditoría de Bogotá y en nombre de la Auditoría General de la República y demás organizadores. Muchísimas gracias a ustedes por su participación en este evento.